tardes. Comenzamos el segundo programa de Enlace con el Mundo Árabe en esta tercera época y queremos en la apertura dedicarle un tiempo muy especial a Palestina, a la reedición de esta nueva Nakba, de esta tragedia que comenzó en 1948, pero que fue reeditándose a lo largo de los más de 75 años de existencia del Estado de Israel. Nosotros podemos ver en el mapa cómo era o cómo estaba distribuida la población en la Palestina árabe. Ya en 1946 hay una presencia mayoritaria de árabes del pueblo originario, dueños de estos lugares milenarios, y los puntos blancos que vemos en el mapa eran las distintas colonias de judíos, de aquellos que escapaban de las persecuciones de los nazis, esas persecuciones que tuvieron mucha fuerza, con un formato muy criminal a principio de la década de 40 del siglo pasado, y que, bueno, muchos de los que escapaban de las persecuciones de la Alemania nazi iban a Palestina a formar estas colonias, a llevar adelante este proyecto que tenía que ver con la creación del Estado judío, un hecho que se materializa a partir de 1947, con la resolución del 29 de noviembre de 1947, cuando dividen a Palestina en un Estado árabe y un Estado judío, conocido con el nombre de Israel. Vemos cómo quedó luego ese mapa a partir de 1948 y 1967, con toda la ocupación del resto de los territorios árabes, la colonización por parte de Israel de los territorios árabes, y llegamos al año 2000 con una pequeña porción en Gaza y en Cisjordania, lo que vemos en verde, en manos de lo que conocemos como la Autoridad Nacional Palestina, un proyecto que en su momento tenía que ver con una antesala, con un espacio previo a la creación de un Estado palestino independiente. Así se había acordado en todas las reuniones de Oslo y Madrid durante la década del 90. Sin embargo, los palestinos aún están esperando que se materialice ese proyecto que tiene que ver con una creación de un Estado independiente. Finalmente, hoy, en esta nueva agresión, tenemos que contabilizar más de 33.000 muertos palestinos, la mayoría niños, ancianos, mujeres, que muy poco tenían que ver con la estructura político-militar de la resistencia palestina. A esta cantidad de muertos, de bajas, debemos agregar 7.000 desaparecidos y además más de 80.000 heridos graves. Pero en estos días hubo una situación muy particular en el Consejo de Seguridad, y es importante que digamos, aclaremos este hecho que tiene que ver con la abstención de Estados Unidos de una resolución que planteaba la ayuda humanitaria hacia los palestinos en Gaza. Esta política de Estados Unidos, esta abstención, fue rechazada por el gobierno de Netanyahu, habida cuenta que corta con una tradición que ha tenido Estados Unidos de acompañar dentro del Consejo de Seguridad con decenas de resoluciones que siempre beneficiaron la política de Israel. Para que tengamos una idea, de las 89 resoluciones de veto que Estados Unidos utilizó en el Consejo de Seguridad,
45 están relacionadas con el tema de Israel, están relacionadas con aquellas resoluciones que condenaban a Israel por el uso, por la colonización en Palestina, por el maltrato a los palestinos, por una serie de medidas, de políticas del Estado israelí en contra de la población autóctona, en contra de los palestinos. En esta oportunidad, Estados Unidos se abstuvo. Así que, para que entendamos un poco la magnitud de la catástrofe que tiene que ver con esta cantidad de bajas palestinas, también es importante que analicemos, que atendamos las repercusiones que hubo en el campo internacional de estas operaciones criminales del Estado terrorista de Israel. Y lo más importante en esa dirección es destacar la posición del gobierno colombiano y del gobierno sudafricano, que han planteado poner en el banquito de acusados en la Corte Internacional de Justicia al premier Netanyahu. Creo que hay un avance en los países, en la comunidad internacional, un avance que pone de manifiesto que Israel no es aquel Estado mito, aquel Estado que es imposible de vencerlo en los foros internacionales, aquel Estado que es imposible vencerlo en el plano militar. Los palestinos hoy dieron muestra a partir del 7 de octubre de la performance de la resistencia palestina, y marca también fundamentalmente el grado de persuasión que tiene la comunidad internacional sobre esta problemática. Vamos a un corte. En la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el año pasado se aprobó una resolución que es única y además marca un grado de compromiso, ¿no?, del legislador que fue autor de este proyecto. El proyecto de resolución dice lo siguiente, es importante que tomemos en cuenta. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe solicita a la Cancillería Argentina que la misma se pronuncie a favor de considerar al Sáhara Occidental como territorio no autónomo a que se le aplica la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y otras resoluciones de Naciones Unidas sobre descolonización que reconocen los derechos de la República Árabe Saharaui Democrática y su pueblo. Lo firma el diputado provincial Luis Rubero, con quien hoy tenemos la oportunidad de charlar, nos visita en el estudio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy bien, Néstor, un gusto, gracias por invitarme. Sería importante, Luis, que nos comente un poco las experiencias que tuviste en este periplo en Argelia. Fuiste invitado por la Cancillería argelina, por la Cancillería de la República Árabe Saharaui Democrática, visitaste ambos parlamentos, estuviste en los campamentos. Bueno, sí, la verdad que para mí fue una experiencia, te diría, de las que he tenido a veces oportunidad de viajar a otro lugar, una de las más ricas, de las más importantes, sobre todo porque fui a un lugar que el tránsito fue por Argelia, pero llegar a los campamentos donde la República, como decías vos, la República Democrática Saharaui, que está peleando hace más de 40 años por su independencia, o mejor dicho, no por su independencia, sino porque se le reconozca el estatus de república a nivel mundial. Por eso nosotros planteamos esa resolución, el reconocimiento a las resoluciones emanadas por Naciones Unidas, nada más que eso, y le pedíamos a la Cancillería Argentina que lo hiciera, ¿no es cierto? Es única. Es la primera resolución de un cuerpo legislativo a nivel nacional que se pronuncia a favor del tema Sahara. Sí, yo te voy a ser absolutamente sincero, Néstor, cuando lo conversé inclusive con el embajador argentino, mejor dicho, no el embajador argentino, sino que el encargado de negocios, porque no, Argentina en el momento que yo estuve, que fue en mediados de septiembre del año pasado, no teníamos embajador, me planteaba lo que significa a veces el litigio
a partir de que nosotros venimos planteando una cuestión con el tema Malvinas. Y yo lo que le decía es que no tiene nada que ver una cosa absolutamente con la otra, sino que en este caso, en el caso del pueblo saharaui, ellos vienen llevando adelante una guerra que a nivel mundial no se conoce. Y yo la verdad que tengo que ser sincero, si no hubiera sido por vos y por a través tuyo que me fui interiorizando de la cuestión, es una cosa que está absolutamente desconocida y nadie sabe que con el gobierno de Marruecos llevan adelante una guerra con todo lo que eso significa, con enfrentamiento bélico, armado, con prisioneros, con muertos, con zonas invadidas, con zonas ocupadas. Y entonces lo que estaba planteando nada más ni nada menos que la resolución que emite Naciones Unidas para todos los países que están bajo una situación de litigio, de conflicto desde el punto de vista de colonial o de coloniaje. Así que eso es lo que yo planteaba, la Cámara la tomó como tal y a partir de allí la aprobó, una resolución del cuerpo, que contó con el acompañamiento de todos los bloques, para ser absolutamente sincero, nadie se opuso a esta cuestión. Y eso fue la puerta de entrada que me permitió, como te decía hace algunos momentos, llevar a una de las experiencias más ricas de mi vida. Poder conocer lo que significa, cómo vive la gente en los campamentos, cómo funcionan. Por supuesto que el gobierno argelino tiene una gran dedicación y un gran esfuerzo por el sostenimiento en su propio territorio, que le han cedido parte de él al pueblo saharaui para que haga réplicas de sus campamentos originarios en los territorios argelinos. Pero la aspiración del pueblo saharaui, tal cual me lo manifestaban en el Parlamento que yo visité, fui recibido por el presidente del Parlamento saharaui, que ocupa el rango, si no me equivoco, de vicepresidente del Frente Polisario, que es el frente que gobierna la franja allí que está en litigio, que está en la franja liberada. Fue una experiencia muy rica, pero no solamente por estar, que no sé cuántos han tenido la oportunidad de hacerlo, en el desierto del Sahara, el Sahara, como se le dice, pero sino también ver cómo ese pueblo, que hace muchísimos años que viene llevando adelante un enfrentamiento por la recuperación de su territorio, por la recuperación de su patria, porque además todos los antecedentes históricos demuestran de que los legítimos pueblos originarios de esos territorios son los saharauis. No hay un solo elemento que determine de que el gobierno marroquí tenga derecho para poder ocupar esa franja de territorio. Y cómo lo mantienen vivo a través de generaciones, cómo lo hacen a través de toda su cultura. Yo tuve la posibilidad de estar alojado en la casa de una familia saharaui en un campamento en Tinduf, que la verdad que fue una experiencia muy, muy rica, como te decía, pero pude charlar con la familia, no solamente con los funcionarios, no con la parte política del Frente Polisario, sino con el pueblo saharaui. Fui recibido por la gobernadora del lugar, la verdad que el tratamiento que me dieron fue un tratamiento, diría, casi excesivo para conmigo, pero veía el nivel de compromiso que tiene ese pueblo por querer volver a recuperar su patria. Yo estaba en una cena que estaba llevando adelante allí con la gente en el campamento, y Teba, que era la dueña de casa, me decía de que por qué ellos estaban allí, y yo les agradecía la hospitalidad, el tratamiento, y me decía, no, es al contrario, que los agradecidos eran ellos, y que lo único que me pedía era de que yo ayudara a difundir la situación que está llevando adelante el pueblo saharaui. He tratado de hacerlo de mis medios, cuando vos me invitaste, con muchísimo gusto poder estar aquí, poder participar de este programa, pero... ¿Y en Argelia? Mira, sí, Argelia, el Parlamento argelino, la Cancillería. No, el Parlamento argelino, la verdad que me dieron un tratamiento, pedía igual o superior, inclusive desde el punto de vista protocolar, porque fui recibido en la sede del Parlamento argelino por las autoridades del Parlamento. Allí estaba el presidente de la comisión del Parlamento argentino-argelina, que estaba en contacto con nuestro diputado nacional Eduardo Tonioli permanentemente, que es el presidente de la comisión aquí en nuestro país. Y yo tuve una ventaja, y vos sabés cuál es, llegar de la mano de Luis Muñiz a lo que fue la posibilidad de que me acompañara. Los que nos están viendo no saben quién es Muñiz, pero Muñiz es el hijo, nada más y nada menos que de un argentino que en la década del 60 fue invitado a participar por los revolucionarios argelinos de aquel momento, a que acompañara ese proceso revolucionario, y se convirtió en uno de los héroes de la revolución argelina. Así que yo tuve el honor de poder estar en la casa de esta persona, de poder charlar, y su hijo me hacía
de anfitrión en cada uno de los lugares, lo que me permitía llegar de una mano altamente reconocida. Hay una importante cantidad, yo no tenía nociones, yo estuve solamente en Argel y pude conocer una parte de la campiña, porque me tocó un fin de semana que fuimos con Luis a visitar una familia amiga de él y demás, y la verdad que es un país maravilloso, que no solamente cuenta con lo que significa petróleo y mar, sino que también tiene una campiña muy importante, que tiene muchas similitudes en algunas partes con nuestra república, que tienen una gran identificación con nuestro país y un alto nivel de conocimiento de la política argentina. El acercamiento que teníamos con Muñiz, como lo mencionaba recién, creo que eso también tuvo mucho que ver, porque él fue uno de los líderes de la Revolución Argelina, pero tienen yo como podría decir, una predisposición natural a tratar de incrementar los lazos con nuestra república. O sea que todo lo que se pudiese hacer desde el gobierno argentino, estamos en una situación particular con un gobierno particular, por lo menos desde mi punto de vista, pero me parece que Argelia es un país que está ansioso de establecer vínculos mucho más efectivos. La poca, digamos, el intercambio comercial que hay entre Argentina y Argelia, nuestra provincia tiene mucho que ver. Está fundamentada fundamentalmente con el tema lácteo, así que eso hace de que conozcan nuestra provincia, nuestra ubicación geográfica, saben la importancia que tiene de que nuestra provincia esté bañada por el río Paraná, digamos, conocen esto, y Argel es una capital maravillosa. Argelia además es el primer comprador dentro de los países que conforman el mundo árabe y uno de los primeros en África, o sea que... Sí, además yo creo que es uno de los, si no es el más importante, uno de los más importantes del continente africano. Así es. Pero además, esa capital que hace escasamente, no me quiero equivocar, pero no debe ser más de 50 y pico, 60 años que ha logrado su independencia, cómo está entre el mundo francés y el mundo argelino, cómo conviven eso, y entonces vos vas y caminás por las plazas de Argelia y ves unos lugares maravillosos, un edificio emblemático que tienen en Argel, que es el viejo edificio del correo. Hoy está al lado con unos edificios maravillosos, con una importante cantidad de transporte público que se mueve y con una capital que mueve millones de personas diariamente. A mí me tocó estar allí, yo llegué un fin de semana y estuve también días hábiles, y la verdad que el movimiento que tiene de la propia capital es sumamente importante. Luis, te agradecemos muchísimo tu compromiso con la causa saharaui y con la causa de estos pueblos árabes que vienen permanentemente reivindicando sus derechos como identidad nacional, y fundamentalmente tu labor parlamentaria que ha contribuido a digamos, se ha direccionado este objetivo, ¿no? Es decir, restablecer digamos, esos contactos que deben ser imperecederos con estas causas justas, y además fortalecer los marcos y las relaciones bilaterales entre los pueblos, en este caso Argelia con Argentina. Te agradecemos mucho. No, y te repito, para finalizar, vos lo dijiste recién, es una causa absolutamente justa. El pueblo saharaui merece absolutamente reconocimiento como tal, merece estar en su país porque tienen todos los derechos históricos, culturales, todo lo que significa la ascendencia en esos territorios, y tiene que ser el gobierno de mi país. Muchas gracias. No, gracias. Este bloque es el responsable, como decimos en todos los programas, es el profesor Julio Atencio. Julio nos está recepcionando desde Posada. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? As-salamu alaykum. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás, profesor amigo? Wa alaykum salam. Bueno, hablando sobre el tema del Islam, en este mes tan importante para los musulmanes, en este Ramadán Mubarak, en este Ramadán bendito, nos gustaría que nos cuente un poco, que les cuente a la gente
en realidad, ¿en qué consiste el Ramadán? ¿Cuáles son los pilares básicos, fundamentales de todo musulmán? Y cómo el pueblo musulmán, el pueblo árabe musulmán, cómo está tomando estas fechas tan importantes que tienen que ver con algunos acontecimientos que de alguna manera fueron enlutando, ¿no?, esta fiesta del Ramadán. Me refiero a Palestina. Te escuchamos, Julio. Bien, bueno, muchas gracias por el espacio, Néstor. Siguiendo el hilo conductor de tu consigna, de tus preguntas, digamos, los pilares del Islam son 5. El primero sería Ash-Shahada, que es la declaración de fe, la certificación, la constancia de que hay un único Dios y Muhammad, el profeta Mahoma, es su mensajero. El segundo pilar es el Salat, que es el rezo, que diariamente lo hacen los musulmanes 5 veces en el día, durante toda su vida. El tercer pilar es el Zakat, la limosna o la dádiva a los pobres. El cuarto Zakat, muy especial en estos días, es el mes de Ramadán, es Sano el Ramadán, el mes de ayuno. Y el quinto pilar es el Hajj. El Hajj es la peregrinación, que al menos una vez en la vida que el musulmán creyente que tenga posibilidad de hacerlo, tiene que realizarlo. Así que bueno, por ahí hice un poquito hincapié en el cuarto pilar, que es el Ramadán, que justamente fue un mes que finalizó ayer, lo que es el Medio Oriente, con el Eid al-Fitr, la fiesta del fin del corte del ayuno. Y acá lo trasladamos en Argentina, habida cuenta de la rotación de la Tierra. Hoy celebramos el Eid al-Fitr. Digo esto porque no se celebra al mismo tiempo en todos los países del mundo. El calendario musulmán, el calendario de los creyentes musulmanes bajo la religión islámica, lleva un calendario lunar, no solar como se supone que está en Occidente en general, ¿no es cierto? Así que bueno, es un mes de recogimiento, el mes de ayuno, el mes del Ramadán, un mes de recogimiento, de mucho sosiego, mucha paz, mucha tranquilidad, de mucha educación para con el prójimo, sea vecino, familiar, pariente, amigo, compañero de trabajo. El medio que nos rodea es un mes hermoso que, te reitero, finalizamos hoy en Argentina y lo celebramos con mucho beneplácito. Ahora, siguiendo el hilo conductor que vos me decías, para responder tu consigna, el mundo árabe lo celebra con mucho entusiasmo. Es un mes de 29 o 30 días en el cual hay ciertas normas que establecer y procedimientos que llevar en este mes de Ramadán, que te decía son de 29 o 30 días, no más de eso. Es un ayuno que uno realiza desde el amanecer, desde el alba, hasta el ocaso del sol. Ahí te estoy observando ahora. Un mes en el no hay que llevar nada al cuerpo, ni ingerir nada comestible, nada bebible, ni comer chicle, ni fumar, ni tener relaciones sexuales. Por supuesto que hay excepciones que, bueno, pueden ser temporáneas o definitivas. Me refiero, siempre pongo el ejemplo de la gripe yo. Si estoy engripado en el mes de Ramadán, tengo un medicamento, tomando durante 3 días, bueno, no lo voy a realizar ese ayuno, esos 3 días. Tengo que respetar la prescripción médica. Finalizado el mes de ayuno y yo ya me fue la gripe, tengo todo el año para recuperar esos 3 días que no me hice en el mes de Ramadán. Ahora, tengo una enfermedad crónica y bueno, no lo puedo realizar en el mes de Ramadán. Ahora, este mes... Tengo que dar una dádiva, si tengo posibilidades, tengo que hacer el Zakat del Ramadán, una dádiva para los pobres. ¿Está bien? Perfecto. Yo te decía que este mes, cuando dije que ha enlutado al mundo árabe, este mes que tiene que ver con una embestida que ha completado la maquinaria militar israelí contra el pueblo palestino, eso sin lugar a dudas, a pesar de este mes bendito, de este mes de reflexión, ha conmovido al mundo musulmán, especialmente en lo que tiene que ver con el panarabismo, lo que tiene que ver con esa gran extensión que va del extremo poniente del Magreb hasta el Golfo Árabe. Y la pregunta es, ¿modificó un poco el comportamiento de los musulmanes en este mes a pesar de la embestida de Israel? Es decir,
¿Qué reflexión los ha conmovido a los musulmanes, habida cuenta de esta situación muy especial que les toca vivir justamente en tiempos del acoso israelí a los hermanos palestinos? Sí, bien. Mira, está permitido dentro del Islam la autodefensa. Bien. La autodefensa siempre está permitido, el derecho de todo musulmán preservar y conservar sus pertenencias, entre comillas sus pertenencias, no solamente lo material, sino lo espiritual. No se puede avasallar los derechos que tiene el pueblo creyente musulmán bajo ninguna forma, sea una opresión militar, porque hay muchas maneras de ejercer la violencia, no es solamente con un fusil, sino con el lenguaje. Se puede ser violento con una actitud, un ademán, puede ser violento en otra cultura. Entonces, eso hay que respetarlo. Y a eso se tiene que remitir quien quiere atacar o agredir o insultar o ejercer violencia al pueblo islámico en general. Está en ese pueblo islámico, musulmán, de la autodefensa, de rechazar bajo cualquier forma esa agresión. Perfecto. Por supuesto que siempre hay una tendencia al diálogo. Fíjate en nuestro saludo, As-salamu alaykum, cuando saludamos. La paz esté con vosotros. Se lo diga a una persona o tengo 1 millón de personas enfrente mío, ese saludo ya te demuestra que es una religión de paz, de mucha benevolencia, contrariamente al pensamiento que pueden llegar a tener muchas personas que desconocen lo que pensamos y sentimos nosotros, ¿no? Pero siempre buscar tratar el diálogo y buscar lugares de encuentro, de enlaces, y no las diferencias dentro de esa diferencia de postura, ¿no? Pero siempre, te reitero, el pueblo creyente musulmán tiene derecho a la autodefensa. Perfecto. Y a respetar eso. Es un precepto también más que precepto, es que está prescrito eso, que tenemos el permiso de Dios para actuar como corresponde, ¿no? Tiene que ver también con la defensa de la umma, lo que se llama Vos lo dijiste, no quería emplear palabras raras porque muchas personas de nuestra audiencia, la umma sería la comunidad. La comunidad, la defensa de la umma. Exacto. La umma, el movement, la colectividad, Exactamente. la comunidad, el encuentro de los creyentes. Además hay una lucha que tiene todo musulmán para corregir sus disvalores, esa lucha interna, que lo que pretende musulmán ser una mejor persona para con los demás y para con Allah, ¿verdad? Es decir, el jihad, el gran jihad, ¿no? La lucha por corregir los disvalores, ¿no? Tal cual. Jihad, contrariamente a lo que se traduce como guerra santa. Exactamente. Jihad, la guerra santa. No hay ninguna guerra santa. Exactamente. Una guerra es una guerra. Exactamente. Entonces, la jihad. ¿Y cuál es la traducción de jihad? No encontramos una única palabra. Si vamos al diccionario, fíjate que dice esfuerzo, voluntad, perseverancia. Así es. La lucha, pero la lucha de todos los días, ¿no? El encuentro de uno mismo para con los otros después. La lucha el sacrificio de un trabajador y todos los días a su fuente de trabajo, ser solidario con su compañero de trabajo, ser la maestra de la escuela hace jihad también para con el alumno hace jihad porque pone el esfuerzo para aprender lo que dice la maestra. Siempre hacemos jihad. Así es. Y tratar de remeter esa oposición que uno tiene adentro, ¿no? Que ahí está, digamos, el iblis que decimos, ¿no? O el shaitán, el diablo, que siempre esa soberbia tan encubierta que llevamos, y cuántas veces nos cuesta decir perdón y tenemos que decirlo. Todos somos seres humanos y si algo que nos caracteriza a nosotros es la humildad que llevamos en nuestro corazón. De ahí, por supuesto, que cada paso que damos cometemos aciertos y errores. Pero la tendencia, combatir y tratar la jihad que vos dijiste, reitero, no la guerra santa, es el esfuerzo de todos los días para ser mejores personas. Julio, muchísimas gracias y nos encontramos el próximo programa audiovisual y fundamentalmente el viernes con otra columna en FM Gran Rosario. Inshallah. Y como siempre escuchar, tener todo. Allah más.
bloque queremos hacer referencia a distintos movimientos culturales, nacionales, étnicos, que influyen en esta cartografía que conocemos con el nombre de mundo árabe. Esta cartografía que representa políticamente a la Liga de los Estados Árabes. Estos grupos fueron importantes en la formación del ser nacional árabe. No se puede concebir el mundo árabe sin considerar los aportes de estos grupos minoritarios. Y esto es importante que entendamos a la hora de bucear sobre la importancia que tiene desde el punto de vista cultural el mundo árabe. Si nosotros nos ubicamos en el norte de África, en la región del Magreb, vamos a encontrar una serie de grupos vinculados a la etnia amazigh, grupos que tienen que ver con aquella caracterización que los romanos le habían dado a esos pueblos ubicados en el digamos en el Magreb, en el oeste de África. Los romanos les llamaban bereberes, ¿no? Caracterizándolos de bárbaros. Estos grupos fueron incidiendo, ejerciendo una notable influencia dentro de lo que es el emergente árabe en la región del Magreb. Los grupos amazigh de importancia, tenemos al norte de Marruecos los Rif, los Zanjaya, en Mauritania, también llamado Senaga, las Kabilas en el norte de Argelia, el grupo Chaouia en Argelia, en el límite con Túnez, y los Tuareg, que están ubicados prácticamente en el desierto del desierto de Sáhara, que corresponde a Libia, Argelia y también a Mali. Que si bien no es un país árabe, bueno, hay que entender que este grupo étnico, este grupo que se desprende dentro de los amazigh, que son los tuareg, tienen una porción importante de territorio donde ellos están viviendo, que es la norteña provincia de Azawad. Estos pueblos, estos grupos nacionales, étnicos y religiosos, en este caso estamos haciendo mención específicamente a la etnia amazigh, le dieron una impronta muy especial a toda la cuestión que tiene que ver con el emergente árabe en esta zona. Para que tengamos una idea, el árabe hablado en la zona de Mauritania, en el Sáhara Occidental, hoy ocupado por Marruecos, el dialecto árabe hablado es el hasanía, que es, según dicen los entendidos, es la variante del árabe que más se acerca a la lengua clásica. Bueno, el hasaní tiene alrededor del 10% de vocablos, de terminaciones que tiene que ver con la población de Zanjaya, aquí en Mauritania, o también llamado los Senaga. Ubicándonos en la región de Oriente Medio, o creciente fértil, lo que conocemos lo que está integrado con lo que implica Líbano, Siria, Irak, Kuwait, Jordania y Palestina. En esta zona existen grupos lingüísticos muy importantes que tienen un tronco original y único, que es el arameo. Estas comunidades, arameos parlantes, influyeron muchísimo en el periodo preislámico, en los primeros tiempos de la estructuración de la lengua árabe. Estos grupos hoy están fundamentalmente ubicados en el norte de Irak, noreste de Siria, y son los que conocemos con el nombre de asirios, caldeos, sirianos,
no tienen nada que ver con los asirios de la época precristiana. Son llamados así porque pertenecen a grupos originarios, desprendimientos originarios del cristianismo, como el caso de los asirios, que es una escisión de la posición tradicional de la Iglesia que se produce en el año 431 en el Concilio de Éfeso, una comunidad arameo parlante que utilizaba digamos la versión o dialecto asirio dentro de la lengua aramea, y fueron nominados con el nombre de asirio, y pertenecen hoy a la iglesia, a una de las iglesias más importantes en la región del Creciente Fértil. Otro de los grupos que también proviene del tronco lingüístico arameo parlante tiene que ver con los caldeos, que tampoco tienen relación con los caldeos de la época precristiana. Los caldeos es un grupo de cristianos que toma distancia, se abre del tronco al que pertenecían, que era la iglesia asiria, y vuelven al redil latino, es decir, entran en comunión con Roma. Son también comunidades arameo parlantes y ellos están fundamentalmente ubicados en Irak, en el norte y centro de Irak. Son una comunidad que formaba parte de la mayoría de los cristianos que habitaron Irak hasta el 2003. Hay que aclarar que a partir del 2003, en Irak se produce, a partir de marzo del 2003, a partir de la invasión, de la ocupación en Irak, se produce una diáspora muy trascendente, muy importante en la región de Irak, fundamentalmente una diáspora que estaba compuesta por cristianos, la mayoría de ellos caldeos. Se calcula que en Irak, antes de la ocupación, de acuerdo al último censo realizado en febrero del 2003, existían 1.500.000 cristianos. Al cabo de 4 años de la ocupación, al poco tiempo de la ocupación, quedaron en Irak solo 250.000 cristianos. Hay que atender este hecho porque se ha perdido, digamos, gran parte de esa comunidad que nutría a la Mesopotamia iraquí de ese elemento indispensable para la formación de esa identidad que históricamente ha destacado al Irak. Otros de los grupos que hay que considerar dentro del sector cristiano, de los cristianos primitivos, es la iglesia siriana, una iglesia que nace en el Concilio de Calcedonia en el 451, producto de algunas diferencias que este grupo de cristianos tenía con la posición tradicional de la iglesia. Es importante recalcar la labor de los sirianos, no solamente en la Mesopotamia iraquí, en Siria, toda la difusión del cristianismo que ellos han llevado adelante a partir del siglo V de nuestra era, sino también el direccionamiento que tuvieron en otras regiones alejadas de la Mesopotamia, muy alejadas del mundo árabe, por ejemplo en la India. Otra de las comunidades distribuidas, sobre todo en Siria y en Irak, son los kurdos, una comunidad nacional que está en el noreste de Irak, en el noreste de Siria, en Siria en la región fundamentalmente del sur, y en Irak en toda la región que abarca los distritos de Suleimanía, Arbil, una comunidad que ha aportado, por supuesto, con elementos culturales importantes que forman parte también de ese ser nacional que se nutre en la Mesopotamia iraquí. Otro de los grupos que también tienen una buena actitud digamos, de participación en la sociedad, de asimilación con sus hermanos, compartiendo un mismo proyecto, son los turcomanos, que viven fundamentalmente en la provincia de Nínawa,
o Nínive, en Irak, y en la cercanía de la región de Idlib, al norte de Siria. También hay que considerar como grupo minoritario, inclusive muy castigado por lo que hemos conocido con el nombre de Estado Islámico, un accionar muy criminal que llevó adelante estos grupos de energúmenos, sobre todo en el norte de Irak, y que afectaron a la comunidad yezidí, que es un grupo que desde el punto de vista étnico está vinculado a los kurdos, pero que desde el punto de vista religioso han hecho un sincretismo, plantean una serie de elementos que ha llevado, inclusive en algunos espacios mediáticos, a caracterizarlos como los adoradores del diablo. Esto es una cuestión muy, un concepto muy peyorativo y un segmento que han estampado en esta comunidad que realmente lo ha estigmatizado. Simplemente son un grupo que toman algunos elementos del zoroastrismo, algunos elementos de los panteones de la antigua Irak, y han conformado una religión distinta al resto de las comunidades que viven en esta zona. También es importante destacar a otros de los grupos que han sido bastante perseguidos, ¿no?, en Irak, los sabeos o manteos, llamados también los seguidores de Juan Bautista, también hacen un sincretismo donde toman elementos del cristianismo, otros elementos de las otras religiones con quien convivieron en la zona, y se alojan fundamentalmente en la zona donde hay agua, es decir, en la cuenca del Tigris, digamos fundamentalmente donde se embocan o se juntan el Tigris y el Éufrates, en el Shatt al-Arab, al sur de Irak, también en la región de Al-Ahwaz, esta región donde viven 8 millones de árabes, una región que está ocupada por Irán, una región que en la cartografía de la República Islámica de Irán aparece como Khuzistán, pero el verdadero nombre, el nombre histórico es Arabistán, y hoy conocida dentro de los medios académicos árabes como Al-Ahwaz. Reitero, 8 millones de árabes que también forman parte de una minoría muy importante en lo que hoy conocemos como la República Islámica de Irán, que será tema de otro bloque en otro momento, cuando hablemos sobre las minorías nacionales y religiosas en lo que hoy conocemos como la República Islámica de Irán. Finalmente, otro grupo importante desde el punto de vista religioso, que ha tenido una participación muy activa en la sociedad libanesa, han sido los maronitas, la iglesia maronita. Y esto es importante recalcar, cómo el fenómeno religioso influye, marca en la identidad de los pueblos, ¿no? No se puede prescindir, porque el fenómeno religioso, además de portar en su comunidad un estilo de vida muy especial, hay un elemento indispensable que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con la lengua. Son comunidades, en su mayoría las que he nombrado, arameos parlantes, que el arameo no aparece simplemente en la liturgia religiosa, sino también, digamos, en las sociedades donde viven esas comunidades. Es el idioma que utilizan para comunicarse en sus villas, en sus pueblos, y es importante destacar que desde lo lingüístico estas comunidades, a través de la lengua, han defendido un patrimonio fundamental en la identidad como comunidad, como pueblo. Vamos a un corte.
este es el último bloque. Ha sido todo lo que hemos preparado en el día de la fecha. Y Dios mediante nos encontramos el próximo programa. Hasta el encuentro.